buenas, ante todo recibo usted un cordial saludo. Nosotros somos el grupo 3 y le vamos a hablar un poco sobre la ley de Darcy. El grupo está conformado por José Carreño, José Gutiérrez, Michel Moses y mi persona, Rodolfo Soto. Introducción. Un yacimiento de hidrocarburos está constituido por una capa de rocas porosas y existe una cierta cantidad de fluidos contenidos en el mismo. Las rocas presentan también propiedades petrofísicas como lo son la saturación, la permeabilidad y la porosidad. Estas propiedades nos permiten conocer las características y comportamientos de un yacimiento para realizar ciertas condiciones antes de hacer la explotación del mismo. Como podemos observar en las imágenes, esta que representa la porosidad, ahí está el agua, el hidrocarburo y las rocas almacenadas. Y en la otra que representa los fluidos que se pueden encontrar, como es el gas natural, el agua y el petróleo. Medios porosos. Definidos como los medios sólidos que contienen espacios al vacío en su interior. Podemos observar en la imagen. Fluido. Se define como la sustancia que sufre una deformación continua cuando se le aplica un esfuerzo constante. Ahora empecemos aquí con la ley de Darcy, que es una ley o método que se enunció hace 155 años y actualmente todavía sigue vigente y es utilizada en múltiples campos de la ingeniería como la petrolera, geológica, civil, agrónoma, entre otros. Entonces conozcamos un poco de la historia y cómo nació esta ley. En 1856, un hidráulico francés conocido como Henri Darcy, nacido en la ciudad de Dijon, Francia, realizó una serie de experimentos que fueron resultado debido a su interés particular por el estudio y explicar cómo era el flujo de los fluidos a través de un medio poroso. Estos experimentos fueron tomados como base para dar a conocer hoy en día como la ley de Darcy. Esta ley propuesta hace más de 155 años fue el punto de inicio para descubrir y clasificar el movimiento de un fluido a través de los medios porosos. Además, también establece la velocidad del fluido en el medio poroso es proporcional al gradiente hidráulico a través del coeficiente de permeabilidad. Como podemos observar en esta imagen, es uno de los experimentos que realizó Darcy para llegar a esta ley. Experimentos de Darcy. Él encontró una relación entre caudal, representado con Q, que atraviesa un medio poroso por unidad de tiempo, y el gradiente de presión. Permeabilidad, representada con K, que es la capacidad que tiene el material de permitir un fluido que atraviese la misma sin que afecte su estructura. Como podemos observar, aquí está una representación de cómo es el plano del objeto o lo que utilizó Darcy a la hora de hacer su experimento. Ahora, lo que ven aquí es un permeámetro. La primera imagen, ¿qué es un permeámetro? Es una herramienta que se sigue utilizando hoy en día, que consiste en el terreno que se va a trabajar o hacer un movimiento. Primero se estudia, toman un block o un pedazo de la muestra del terreno y con ello hacen el estudio de porosidad y permeabilidad del mismo, y así podemos determinar las condiciones y los procedimientos para poder hacer una explotación en esa área o otro movimiento. Darcy determinó que había una relación directa y equivalente entre el caudal que circulaba y el área de sección del cociente del dominio
del gradiente hidráulico, que es el resultado de dividir delta H entre delta N. Como ven, otra representación aquí del experimento. Ahora, veamos el enunciado universal de Darcy. En 1856, como resultado del estudio experimental del flujo del agua a través del filtro de arena, no consolida a Henry Darcy, quien formuló este experimento y hoy en día lleva como ley de Darcy. Pero para ese momento no estaba consolidado el término o la ley. Ahora, la ley de Darcy enuncia que la velocidad del fluido homogéneo es el medio poroso es proporcional al gradiente de presión e inversamente proporcional a la velocidad del fluido. Entonces se define de la siguiente manera: V, velocidad aparente del fluido; Q, tasa del fluido; A, área transversal del flujo; Q, permeabilidad; viscosidad; y diferencial de presión en dirección del flujo. Y esta imagen representa el enunciado de Darcy, que hace 155 años, en su época, muchos científicos hacían este tipo de trabajo y donde expresaban sus descubrimientos, inquietudes y hacían como que un bosquejo de todo lo que estaban trabajando. Mi nombre es José Alberto Gutiérrez y yo soy integrante del grupo número 3 y nuestro tema es la ley de Darcy. A continuación vamos a resolver un ejercicio aplicando dicha ley, pero primero vamos a leer el enunciado. Dice así: ¿cuál será la rata de flujo para una presión diferencial de 100 libras por pulgada cuadrada, una permeabilidad de 250 milidarcy, con una viscosidad de 2,5 centipouses, una longitud de 450 pies y una sección transversal de 45 pies cuadrados? Ahora, como estamos viendo en la pizarra, vemos nuestra incógnita, que en este caso sería el flujo, que es lo que vamos a calcular, el diferencial de presión, nuestra permeabilidad, la viscosidad, la longitud y nuestra área. Ahora, la permeabilidad que estamos viendo acá, ella se está expresando, en este caso como nos dio el ejercicio, en 250 milidarcy. Significa que esto lo vamos a transformar a Darcy. Recordemos que un Darcy es igual a 1000 milidarcy, y haciendo la conversión, nuestro valor de K pasaría a ser 0.25 Darcy, como estamos viendo acá. Ahora, nuestra incógnita en este caso es el flujo. Significa que ese resultado tiene que estar expresado en unidades petroleras, o en este caso en unidades de campo, como se conoce. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hay, en este caso, una fórmula, como lo estamos viendo acá, que nos expresa nuestro flujo en barriles por día. En este caso, ya esta dicha fórmula viene con la conversión y por eso nos genera que el resultado viene expresado en estas unidades. Entonces, sustituyendo cada uno de los valores que ya tenemos, en este caso, la permeabilidad, el área, el diferencial de presión, la longitud y la viscosidad, como lo estamos viendo acá, automáticamente nuestro flujo ya se expresa en 1.127 barriles por día. En este caso, esta sería la respuesta del ejercicio. Pero ahora aclaramos un punto. Habíamos dicho que esta fórmula que está aquí ya venía, ¿cómo podemos decir? Aplicando una conversión para que el resultado se expresara en unidades petroleras, ¿verdad? Sería de esta siguiente manera como lo estamos viendo acá. ¿Qué es lo que generamos? Que un Darcy, como estamos viendo acá, y sabemos que el valor de K es 0.25 Darcy, un Darcy va a ser igual a esto que tenemos expresado acá. Este sería el factor de conversión para que nuestro flujo nos quede expresado en barriles por día. Entonces,
Sustituyendo esto en la fórmula, como lo estamos viendo escrito acá en la pizarra, nos quedará esto como lo estamos viendo acá. Y al simplificar esto, nos vamos a dar cuenta que cada una de las unidades se van a cancelar respectivamente. Nos damos cuenta que pies se va a cancelar con pies, centipoise se va a cancelar con centipoise, los PSI se va a cancelar con los PSI y los pies cuadrados con los pies cuadrados. Y de forma automática nos van a quedar los barriles por día. Resolvemos nuevamente el ejercicio y nos queda este resultado, obviamente. Lo que estamos aquí intentando aclarar que dicha fórmula que ya utilizamos ya venía aplicada con su factor de conversión, que sería este proceso que estamos viendo de este lado de la pizarra. Y este aquí es el flujo que nos estamos mandando a calcular en dicho. A continuación vamos a resolver un siguiente ejercicio en el cual vamos a tener como punto principal la permeabilidad promedio en capas paralelas. Ahora vamos a leer el enunciado del siguiente ejercicio que estamos viendo acá en la pizarra. Dice así: ¿cuál es la equivalencia de la permeabilidad en estas 4 capas paralelas? Ahora, de acuerdo a este cuadro que tenemos acá, por supuesto podemos ver las 4 capas que tenemos en estudio y lo siguiente, que para la capa número 1 vamos a tener una altura de 20 pies y una permeabilidad horizontal de 100 milidarcy. Para la capa número 2 vamos a tener una altura de 15 pies y una permeabilidad horizontal de 200 milidarcy. Para la capa número 3 vamos a tener una altura de 10 pies y una permeabilidad horizontal de 300 milidarcy. Y para la última capa en estudio, que será el número 4, vamos a tener una altura de 5 pies y una permeabilidad horizontal de 400 milidarcy. Ahora, como ya habíamos dicho, el punto principal es la permeabilidad en capas paralelas. Entonces, aquí tenemos la fórmula que vamos a utilizar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Obviamente la fórmula nos está expresando dos sumatorios, en las cuales sería la permeabilidad multiplicado por la altura, en este caso de cada capa. Tendríamos de acuerdo a la capa 1 vamos a tener lo siguiente, sería la permeabilidad de 100 por 20, para la capa 2 la permeabilidad 200 por la altura de 15, para la capa número 3 la permeabilidad de 300 por la altura de 10 y para la capa número 4, como están viendo acá, la permeabilidad de 400, en este caso, por la altura de 5 pies. Aquí abajo vamos a tener, en este caso, la sumatoria de todas las alturas. Significa que solamente vamos a tener 20 pies más 15 pies más 10 pies más 5 pies. Nos queda toda esta expresión acá. Ahora resolvemos tanto aquí arriba como acá abajo y por supuesto nos queda expresado de la siguiente manera. Ahora simplemente lo que vamos a hacer es resolver lo que estamos viendo a continuación para saber que la permeabilidad promedio en estas 4 capas va a ser de 200 milidarcy. Obviamente, pies con pies se eliminan. Mi nombre es Michelle Moses y soy integrante del grupo número 3. Nuestro tema es la ley de Darcy y ahora les voy a explicar un ejercicio aplicando la ley de Darcy. A continuación les voy a leer el enunciado del ejercicio. Se tiene un permeámetro cilíndrico con una carga de 70 centímetros, como se observa en la imagen, con un diámetro interno superior de 2,5 centímetros y un diámetro interno inferior de 10 centímetros. Si este permeámetro trabaja a una carga constante, se tiene un volumen de 75 centímetros de agua en un tiempo de 2 minutos. Con este permeámetro se debe determinar el tiempo que tarda en caer la carga hidráulica de 50 centímetros. Como se observa en el permeámetro, se tiene una configuración de suelo en serie, con un primer estrato de 10 centímetros y un coeficiente de permeabilidad de 0,5 K, y un segundo estrato de 30 centímetros de alto y un coeficiente de permeabilidad igual a K. Ahora vamos a calcular la permeabilidad promedio mediante la fórmula de un permeámetro a carga constante. Tenemos que la fórmula como datos tiene caudal, longitud, altura, área y altura.
Lo que haremos es calcular el caudal mediante esta fórmula y sustituyendo los datos nos da que el caudal es 0.625 centímetros sobre segundo. Sustituyendo en esta fórmula L1 más L2 tenemos que la longitud total es 40 centímetros. Y ahora debemos hallar el área. Como nos dice que es un permeámetro cilíndrico, vamos a usar la fórmula de área de un cilindro. Como resultado nos da 78.54 centímetros cuadrados. Sustituyendo todos estos valores obtenidos en la fórmula nos da que la permeabilidad promedio es de 4.55 por 10 a la menos 3 centímetros sobre segundo. Ahora calculamos la permeabilidad promedio de un permeámetro serio. Aquí tenemos que la fórmula es la longitud total entre la sumatoria de la longitud del estrato 1 sobre el coeficiente de permeabilidad del estrato 2 más la longitud del estrato 2 sobre el coeficiente de permeabilidad de este. Sustituyendo los valores nos da como resultado 5.68 por 10 a la menos 3 centímetros sobre segundo. Para determinar el tiempo que tarda en caer la carga hidráulica de 50 centímetros, vamos a dividir nuestro ejercicio en 3 fases. En la fase 1 vamos a utilizar la fórmula de permeámetro de carga variable, que es esta que observamos aquí. Despejando de T nos da como resultado esta ecuación. Ahora aplicamos integrales a ambos lados de la ecuación y nos da como resultado que T1 va a ser igual al cociente de las áreas por la longitud entre el coeficiente de permeabilidad promedio por el logaritmo natural de 70 centímetros sobre 40 centímetros. Ahora, sustituyendo los valores, nos queda que T1 va a ser igual a el cociente del área del tubo de alimentación sobre el área del cilindro por 40 centímetros entre 4.55 por 10 a la menos 3 centímetros sobre segundo por el logaritmo de 70 centímetros sobre 40 centímetros. Y nos dará como resultado que el tiempo 1 va a ser igual a 307.48 segundos. Para la fase 2 utilizaremos la misma fórmula que utilizamos en la fase anterior, pero haremos ciertas simplificaciones en nuestra ecuación, ya que esta fase cumple con ciertas condiciones, las cuales son: 1, que el área del tubo alimentador no existe, ya que esta se mantiene constante y es la de mayor diámetro, que sería la del cilindro. 2, que la carga hidráulica y la longitud son iguales, es decir, que H es igual a L. Y 3, que para esta fase L1 varía según la carga hidráulica, que inicia en 40 centímetros y termina en 30 centímetros, por lo que escribiremos la ecuación en función de la carga hidráulica, como observamos aquí. Es por esto que estos 10 centímetros que vemos aquí cambian por H menos 30 centímetros, y nos quedaría que Kp' sería de esta forma. Ahora, resolviendo la ecuación tenemos que Kp' va a ser esto. Sustituimos esto en la ecuación que vemos aquí y nos quedaría de esta forma. Aplicamos las integrales y nos quedaría que el cálculo de T2 sería igual a esto. Sustituimos nuestra K que previamente calculamos y nos daría igual a 2498.8 segundos, que sería el valor del tiempo número 2. Ahora, para nuestra fase número 3, utilizaremos la misma ecuación que vemos aquí, solo que en vez de utilizar Kp' utilizaremos el Kp que ya habíamos calculado previamente. Aplicamos las integrales y nos daría que el cálculo de T3 va a ser igual a los 30 centímetros menos 20 centímetros sobre el valor de K que obtuvimos anteriormente. Sustituimos nuestros valores y nos da que el valor de T3 sería igual a 2197.8 segundos. Ahora, para calcular el tiempo que tarda la carga hidráulica de 50 centímetros en caer, lo que hacemos es sumar todos los tiempos que calculamos en nuestras fases anteriores. Y eso nos daría como resultado 5004.08 segundos. Mi nombre es José Jesús Carreño, soy integrante del grupo 3 y vamos a resolver un ejercicio usando la ley de Darcy. Y tenemos como enunciado el siguiente. Un pozo de petróleo fluye a 250 barriles normales por día de una arena uniforme homogénea de 25 pies de espesor, 200 milidarcy de permeabilidad, la viscosidad es de 0,65 centipoise y el factor volumétrico es de 1,62. Además, tiene una presión estática de 3.000 libras por pulgada cuadrada, una porosidad promedio de 16% y una saturación promedio del agua de 24%. ¿Cuál es la presión del yacimiento a un radio de 400 pies para un radio de drenaje de 10 pies y para uno de 40 pies? Ok, como ven acá tenemos los datos escritos. Tenemos la permeabilidad, que serían
200 milidarcy, que sería lo mismo que 0,2 darcy, sabiendo que un darcy son 1000 milidarcy. Entonces dividimos 200 milidarcy entre 1000 y nos daría 0,2 darcy. Tenemos el valor de la viscosidad, que son 0,65 centipoise, el factor volumétrico 1,62, la presión estática 3000 libras por pulgada cuadrada, la altura 25 pies, el flujo que serían 250 barriles normales por día. Tenemos también el radio del pozo, que serían 400 pies, la porosidad promedio de 16%, la saturación promedio de 24%, y acá tenemos el radio de drenaje, para los cuales nos piden calcular la presión del pozo. Entonces vamos a utilizar la ecuación de Darcy para flujo de radio incompresible, donde tenemos la ecuación acá escrita, que sería que el flujo es igual a estos valores que vemos acá. Despejando la presión del pozo nos quedaría esta ecuación. Y ahora vamos a sustituir los datos en la ecuación que vemos acá. Para continuar con la resolución del problema, tenemos dos cálculos, ya que en el enunciado nos pide calcular la presión del pozo para un radio de drenaje de 10 pies y de 40 pies. Entonces, para el primer cálculo tenemos la presión del pozo para un radio de drenaje de 10 pies, que sería lo siguiente. Tenemos la ecuación que vimos anteriormente, pero ya con los valores sustituidos. Teníamos la presión, que serían 3000 libras por pulgada cuadrada, el logaritmo natural de 400 entre 10, que aquí tendríamos en cuenta el radio de drenaje, por 250 barriles normales por día, que sería el flujo, por 0,65 centipoise, que sería la viscosidad, y 1,62, que sería el factor volumétrico, dividido entre 0,2 darcy, que sería el coeficiente de permeabilidad, por 25 pies, que sería la altura, por 7,08. Y resolviendo los cálculos respectivos, nos daría que la presión del pozo para un radio de drenaje de 10 pies sería 2.972,562 libras por pulgada cuadrada. Ok, para la parte 2 de este ejercicio, que sería la presión del pozo a un radio de drenaje de 40 pies, haríamos exactamente lo mismo. Tenemos la misma ecuación, prácticamente sustituimos los mismos datos, únicamente cambiando acá. En el logaritmo natural, acá vamos a incluir el radio de drenaje de 400 entre 40. Y acá arriba era 400 entre 10. Bien. Y calculando todos los valores de la ecuación, nos daría que la presión del pozo para un radio de drenaje de 40 pies sería igual a 2.982,8.769 libras por pulgada cuadrada, terminando con la resolución del ejercicio.